Tambo de Lectura Navegando entre Libros presenta Multileyendas, encontradas en el libro Maravillosas Leyendas Ecuatorianas. El Señor de Sarabia. Nadie sabía de dónde vino el Señor de Sarabia, pero lo que era seguro era su pobreza y su mala situación. Muchos lo veían con repudio, pues era pequeño, muy pero muy flaco y siempre temeroso. Uno de esos días, la suerte cambió para el Señor de Sarabia, quien, buscando algún refugio para dormir, encontró una inmensa mina de oro, el oro más puro y brillante del mundo. Entonces el Señor de Sarabia se volvió poderoso, y con su oro compró no una, sino varias de las casas más bellas de la zona, la mejor hacienda y muchos peones, o mejor dicho, esclavos, porque del mismo modo que creció su fortuna, creció su maldad y su crueldad. Con su dinero compró además a la policía, a las autoridades y a la justicia. Nadie podía estar en su contra, pues se sentía el amo del mundo. Sus fiestas eran suntuosas y llenas de fastuosidad. Le encantaba que allí sus invitados lo adularan y le hiciesen sentir el rey del mundo. Cierto día, el Señor de Sarabia se embriagó y después de maltratar a una de sus empleadas, salió a la puerta de la casa de su hacienda y empezó a gritar a los cielos: ¿Quién es más poderoso que el Señor de Sarabia? Nadie, nadie, ni siquiera Dios. En ese mismo instante, como si el cielo lo hubiera escuchado, empezó una de las tormentas más terribles de todos los tiempos. Ríos de lodo se llevaban las casas, el ganado y los cultivos, y todo lo que no era destruido por el agua era destruido por los rayos, que como castigo caían del cielo. Así, en pocos minutos, todo lo que fue el imperio del Señor de Sarabia desapareció junto con su poder. De esta manera, se volvió a ver al Señor de Sarabia mendigando por las calles, pero esta vez se dio cuenta que lo que se siembra se cosecha, pues nadie jamás le brindó una posada ni un vaso de agua. La caja ronca. Hace muchos años era muy poco usual que la gente se quedara hasta muy tarde deambulando por las calles. Todos estaban en su casa y con las puertas bien cerradas a eso de las 7:30 u 8 de la noche. Por eso fue muy raro encontrar a dos muchachos caminando cerca de la medianoche por una de las calles más solitarias de la ciudad de Ibarra. Los dos habían salido en secreto para poder organizar una serenata con otros amigos, quienes al final decidieron no ir. Fue así como Carlos y Juan no se prestaron a los consejos de sus camaradas ni atención a la leyenda de la famosa caja ronca, y muy valerosos salieron a recorrer las calles oscuras y solitarias. Pero poco les duró el valor, pues justamente cuando los dos amigos afinaban las guitarras para salir a sus serenatas, escucharon a lo lejos un extraño sonido, una especie de retumbar de tambores, quizás el sonido de una marcha. No sintieron miedo, sino curiosidad. Se pusieron de pie y buscaban en todas las direcciones el origen de aquel tamborileo. Fue así como incrédulos se fregaban los ojos para poder dar crédito a lo que ocurría delante de ellos. Eran las 2 de la mañana y frente a sus pálidos rostros un cortejo fúnebre atravesaba la calle. 4 encapuchados con largas túnicas, más oscuras que la noche, se hallaban a los costados del féretro. Lo que parecían largas velas eran en realidad huesos de muertos.
Pero eso no fue todo. El ataúd se abrió y un ser diabólico apareció. Este demonio poco a poco se hizo muy grande y dejaba claramente ver sus ojos de serpiente, sus cuernos de carnero y su lengua negra y bífida, que parecía con cada carcajada. Carlos y Juan no tuvieron fuerza ni siquiera para huir. Allí mismo se quedaron petrificados y al ver al demonio se desmayaron. Al despertar, un zumbido horrible inundaba sus cabezas, las piernas les dolían, pero todo cambió cuando se dieron cuenta que ellos portaban ahora las terroríficas velas. Arrojaron los huesos a la calle y corrieron con todas sus fuerzas a sus casas. Sus padres no habían notado su ausencia, no se explicaban el porqué del cambio de actitud de sus hijos, pues desde su encuentro con la caja ronca, Carlos y Juan jamás volvieron a salir en las noches. Peor aún, a dar una serenata, ya que su único hábito a partir de entonces fue estar en casa antes de las 6 de la tarde y cerrar con todos los seguros posibles puertas y ventanas. Las 3 piedras del Tahuando. Mientras Paula y Andrés observaban el hermoso paisaje de las riberas del río Tahuando en la provincia de Imbabura, observaron 3 grandes rocas con figuras muy singulares y hermosas. Al darse cuenta de su interés, su padre Pablo decidió contarles una antigua leyenda sobre las 3 piedras del río. Contaba mi abuelito, dijo Pablo, que hace muchísimos años vivían 3 hermanas en las zonas aledañas al lago Yaguarcocha. Las muchachas poseían una belleza fuera de este mundo. Sus largas cabelleras negras, su piel blanquísima, eran complementadas por grandes y oscuros ojos. Las hermanas, además de ser muy bellas, eran extremadamente buenas con todo aquel que se cruzaba en su camino. Sin embargo, su belleza también era motivo de envidias y malos deseos. Parte de un secreto ritual que compartían era el bajar todos los domingos en la mañana a bañarse en las riberas del río. Se dice que les ofrecían flores y hermosas melodías como agradecimiento por sus transparentes y limpias aguas. Un día, mientras cantaban y jugaban en su trayecto rumbo al río, no se percataron que 3 hombres malvados las espiaban con el afán de hacerles daño. Poco a poco se iban acercando a sus víctimas, mientras las jóvenes se sumergían y jugaban en las transparentes aguas del río. Finalmente, los malhechores también se sumergieron en el agua para atrapar a las chicas. Grande fue su sorpresa al darse cuenta que el río la transformó en piedras, pues no permitiría que nadie les hiciera daño. Cuenta la leyenda que desde entonces las 3 piedras acompañan al río y que solamente cuando nadie las puede ver ni hacerles daño, se vuelven a transformar en hermosas mujeres que cantan y ríen al compás del correr de las aguas del río Tahuando. Mariangula. Mi tío Osvaldo vivía en Nanegal, un pueblito tranquilo. Su finca ofrecía un sinnúmero de entretenimientos para nuestras cortas vacaciones escolares. De allí que contábamos los días para poder disfrutar de los paseos a caballo, los baños en el río, el dulce de caña recién salida del trapiche y sobre todo de las noches de cuentos y duendes del abuelito Guillermo. Uno de los cuentos que me ponían los pelos de punta, pero que me encantaba escuchar, era el de Mariangula. Ella era una chica a la que le encantaba salir de fiesta, comprar ropa a la moda y disfrutar de la vida. Pero eso sí, nada de cosas de casa.
aunque su madre insistía en enseñarle a cocinar, a planchar y a ser una buena ama de casa. María Angula no le daba importancia. Llegó el día en que María se casó y su marido resultó ser un hombre muy exigente y de mal humor. Desde el primer día de matrimonio le advirtió que solo comería platos muy bien elaborados y que él era amante de la cocina nacional. Pobre María Angula, desesperada, no sabía cómo cumplir con las obligaciones para con su marido. De repente, una idea brillante se le ocurrió. Visitaría a Sara, una de las chicas más hacendosas y sin duda la mejor ama de casa que ella conocía. Si bien era cierto que María Angula no era muy amiga de Sara y que inclusive se burlaba a menudo de ella por ser tan caserita, María Angula no tenía más remedio. Fue a su casa y sin más ni más le preguntó: ¿cómo preparas el locro de papas? Sara se lo explicó y María le contestó: yo también lo hago así. Rápidamente se despidió y durante el trayecto a su casa repetía de memoria la receta. Al llegar, preparó el plato, el mismo que le quedó delicioso. Lo mismo hizo cuando su esposo le pidió que cocine una colada de harina de haba, una sopa de quinoa, librillo con papas y unos deliciosos higos con queso. Molesta con esta situación, Sara decidió vengarse, y cuando María Angula le preguntó cómo elaboraba el caldo de tripas con punzón, Sara le explicó con mucha calma la receta. Así, todo el sabor del caldo depende de la calidad de la tripa que consigas. Por ello, es bueno buscar la más fresca. Para conseguirlo se debe ir al cementerio, más o menos a las 6 de la tarde, y conseguir al muerto más fresco. No es problema sacarlo, porque la tierra está aún floja. Se debe llevar un cuchillo muy filoso y abrir de un solo tajo la panza al muerto. Se corta una buena porción de tripa y de punzón. Además, no se debe olvidar el enterrar otra vez al muertito. Se lava bien todo y se corta en pedacitos. Se mezcla con algunas hierbas y estos otros ingredientes. Yo también lo preparo así, dijo María Angula, y se fue corriendo al cementerio, repitiendo de memoria la receta que prepararía ese día. Tomó una pala, su cuchillo, y sin darse cuenta de lo que iba a hacer, fue al cementerio y siguió al pie de la letra las instrucciones de la receta de Sara. En medio del apuro, olvidó enterrar al muerto, del que sacó las tripas, y lo dejó tirado junto al ataúd. Cuando su esposo llegó, María Angula le dio 3 platos de tripas con punzón. El hombre estuvo tan satisfecho que apenas y alcanzó a llegar a la cama. Quedó profundamente dormido y María Angula se acostó junto a él. En la madrugada, los fuertes ladridos y aullidos de los perros despertaron a María Angula. Llena de miedo, abrazó más fuerte a su esposo. Él ni siquiera se daba cuenta de lo que ocurría. De repente, un grito rompió el silencio de la noche. María Angula, devuélveme las tripas y el punzón que tomaste de mi santa sepultura. Ella no lo podía creer, así que se tapó con las sábanas la cabeza, mientras el grito se repetía una y otra vez. Venciendo el terror, María se destapó despacio la cara para ver qué pasaba. Y allí, frente a ella, estaba el cuerpo del muerto. Su barriga abierta dejaba ver un hueco negro y profundo. Era totalmente pálido y todo él flotaba en el aire. La pobre María no podía ni gritar. Solo gruesas lágrimas brotaban de sus ojos. Súbitamente el grito: María Angula, devuélveme las tripas y el punzón que tomaste
de mi santa sepultura. Se terminó. Muy temprano en la mañana el esposo de María despertó, y aunque movió cielo y tierra para encontrarla, nunca nadie más supo de su paradero. Tal vez tengas una idea de qué fue lo que ocurrió, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, padre Almeida? Era muy joven el padre Manuel Almeida cuando entró al convento. Por ello extrañaba sus noches de parranda, la música alegre de su guitarra y más aún los ojos de las muchachas a las que conquistaba con su voz y sus poemas de amor. Sin embargo, ya estaba todo determinado para que su vida se la dedique a Dios. Entre rezo y rezo, ideaba el padre Almeida la manera de hacer más llevadero su tiempo en el convento. Así, en un inicio escapaba por una puerta de servicio que quedaba detrás, hasta que uno de los hermanos se percató de una posible fuga nocturna de algún clérigo y decidió cerrarla con un gran candado a partir de las 6 de la tarde, para que nadie más pueda usar esa salida. Pasó otra vez a su monótona vida el padre Almeida, hasta que cierto día, mientras rezaba, se fijó que un Cristo de madera inmenso cubría toda la pared del salón hasta limitar con una ventana pequeña, por la que él tranquilamente podría salir a la calle. Se emocionó tanto que dejó de lado el hecho de pisar y colgarse de la imagen sagrada para poder cumplir con su objetivo. En cuanto oscureció, a nadie le pareció extraño que el padre Almeida se quedara sumido en profunda oración en el salón, y cuando ya todos se retiraron a sus cuartos, el padre Almeida se colgó ágilmente del Cristo y en un 2x3 estaba en la calle, listo para disfrutar de una noche de fiesta en los salones de diversión de la ciudad. Repitió su fuga varias veces, hasta que un día, cuando regresaba completamente ebrio en la madrugada, se resbaló y quedó colgando cara a cara con la triste imagen del Cristo. En medio de la borrachera pudo ver claramente cómo la imagen movía sus labios y le preguntaba lleno de tristeza: ¿hasta cuándo, padre Almeida? Y este, creyendo que se trataba de una broma de alguno de sus compañeros, le contestó: hasta la vuelta, señor. En los siguientes días, la situación se volvió a repetir, y finalmente, el día 6, saltó el padre Almeida por la ventana del convento. Entonces vio un cortejo fúnebre pasar. Se sorprendió, pues todos eran franciscanos como él, y aunque no veía sus rostros, entendía sus rezos y plegarias en honor a uno de sus hermanos muertos. ¿Quién murió?, preguntó, y todos en coro le respondieron: el padre Almeida. Sin poder creerlo, se acercó al féretro, en donde se vio a sí mismo, pálido y ojeroso. Sintió tanto terror. Comprendió que aquello era un mensaje de Dios y una oportunidad para que rectifique su vida y sus errores. Desde ese día, el padre Almeida se convirtió en un ejemplo de fe, recato y penitencia. Nadie sabía por qué, únicamente rezaba fuerte al Cristo inmenso de madera, pero él sí lo sabía, y eso era lo importante. Colorín colorado, estas maravillosas leyendas ecuatorianas se han terminado.